Seguimos aquí en Poder Pensar, como les habíamos anunciado, estamos con Daniel Buquet, doctor en Ciencia Política, para hablar de todo lo que está sucediendo en la región, fundamentalmente en estas horas enfocados en lo que está pasando en Venezuela, donde el clima, Daniel, está bastante tenso en una elección que fue de repente mucho más pareja que lo que uno pudiera pensar. Primero que nada, bueno, gracias por estar en el programa. Y después, ¿qué lectura haces de cómo termina definiéndose esta elección? Un gusto, Pepe. Bueno, creo que efectivamente es así como vos decís. Hay un resultado bastante ajustado, mucho más ajustado de lo que se preveía. Y esas condiciones en sistemas políticos donde ya existe un clima de tensión y de confrontación, naturalmente llevan a alimentar esa tensión y esa confrontación. Por lo tanto, yo creo que no está pasando nada muy raro. Es fácil pensar en el caso de México, las dos últimas elecciones mexicanas, pero sobre todo no la última, sino la anterior, donde Andrés Manuel López Obrador perdió por décimas. ¿Sí? Y recordemos que López Obrador impugnó la elección, pero además se declaró el presidente legítimo de México y se instaló en el Zócalo, en fin. Es decir, no está ocurriendo algo muy extraño. Dentro de esas condiciones, que no son las mejores condiciones para el desarrollo de la institucionalidad democrática, pero no es nada extraño. Ahora, da la impresión, yo no soy un especialista en Venezuela ni en este tipo de sistemas electorales informatizados, pero da la impresión de que el sistema es muy confiable, de que es muy difícil alterar el cómputo de los votos. Y la diferencia además no es tan estrecha, estamos hablando de cerca de 2 puntos porcentuales. 200 y pico mil votos. Sí, 1,8, en fin. Acá la cantidad de repente no importa tanto, porque en México esa cantidad de votos era muy poquitito, ¿no? Y en Uruguay esa cantidad de votos es un montón. En Venezuela eso es cerca de los 2 puntos porcentuales. Y nosotros tenemos experiencia en proyectar resultados electorales, ya no contando todos los votos, sino simplemente haciendo estudios estadísticos, donde resultados que se han definido por márgenes pequeños, del orden del 1%, se pronostican correctamente, es decir, más allá de que haya algún error, no cambia el resultado. Entonces, yo creo que acá hay un problema que se genera estrictamente porque Capriles desconoce el resultado. ¿No? Dice, porque ni siquiera dice, bueno, me gustaría esperar un poco más, no, directamente está diciendo que le robaron la elección, que ganó él, ¿no? Cosa que francamente yo creo que eso es por lo menos, no digo que sea imposible, ¿no? Pero desconozco las pruebas que tenga al respecto, y en todo caso lo que dicen las autoridades electorales venezolanas es que para cuestionar el resultado existen procedimientos jurídicos correspondientes, impugnaciones, etcétera. Lo que hace Capriles es llamar a la movilización popular. Es cierto, él no convoca a la violencia, ni mucho menos, pero claro, si vos sos partidario de alguien que te dice que le robaron la elección, no vas a estar muy contento, y es comprensible que incluso no solo ocurran movilizaciones, sino que en algunos casos se den enfrentamientos y con lamentables resultados de muertos y heridos. Daniel, como especialista en temas políticos, esta polarización que se da en Venezuela, ¿es una polarización ideológica que se puede de repente proyectar a América Latina, que se está dando el fenómeno de dos bloques marcados en lo que en algún momento pudo llamarse la izquierda y la derecha como formas de pensamiento? ¿O no? ¿Qué análisis político se puede hacer de ese fenómeno que también se puede, si se quiere, trasladar o traspolar a lo que puede llegar a ser una elección aquí en Uruguay? Mira, yo creo que tiene que ver con diferencias entre izquierda y derecha, pero no el grado de confrontación que se da entre los bandos. No es porque sea entre la izquierda y la derecha. Yo digo que en Uruguay tenemos un escenario muy similar a este venezolano. Es decir, que puede ser dos mitades aproximadamente, una más bien de izquierda y otra más bien de derecha, por decirlo muy groseramente. Sin embargo, eso no alimenta el nivel de confrontación, de ataques mutuos que ocurren en Venezuela y que ocurren, no sé, de repente en otros países. En Ecuador, en Argentina, con matices, ¿no? Son diferentes. Esto tiene mucho que ver, más que con la izquierda y la derecha en sí misma, con el hecho de que los movimientos que están en el poder en estos países, en Venezuela, en Ecuador, en parte en Argentina, son movimientos de esos que se llaman populistas, que obviamente son populistas, son populares, tienen que ver con reivindicaciones
de sectores marginados de la sociedad, excluidos, de pobres, pero que a su vez ejercen el poder de una forma particular, de una forma justamente no muy institucional, más que apegada a las instituciones y a los procedimientos, apegadas al liderazgo de la principal figura del movimiento, y son movimientos además líder dependientes, ¿verdad? En realidad lo que pasa es que en Venezuela estamos viviendo la fase final del chavismo, diría yo. No quiere decir que el chavismo se va a terminar este año, pero en cualquier caso, una vez fallecido el conductor de este movimiento, el chavismo, como dependió fundamentalmente de su líder y hoy se está enfrentando el movimiento chavista con un heredero contra la oposición, está entrando en la fase final porque los movimientos con estas características no logran supervivir al líder demasiado tiempo, ¿no? Por eso en Argentina se está discutiendo la reelección nuevamente. Por ejemplo, más allá de que el líder era Kirchner y lo sucedió su esposa, bueno, de alguna manera el liderazgo en ese caso era compartido, ¿no? Era una especie de liderazgo ganancial. En cambio aquí era un liderazgo absolutamente unipersonal y por lo tanto la ausencia de Chávez hace que el chavismo entre en una fase final y el resultado de la elección de alguna manera está mostrando el comienzo de ese proceso. El chavismo bajó los votos significativamente porque más allá de los porcentajes, lo importante es que hubo allí unos cuantos cientos de miles de votos menos que tuvo el candidato del chavismo, Maduro, y unos cuantos de cientos de miles de votos más que obtuvo el candidato opositor. Todo da para pensar, además Venezuela está viviendo condiciones difíciles en materia económica, etcétera, que esto es el comienzo de un proceso, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos allí, porque además los procesos políticos todos se terminan, algunos duran un poco más, otros duran un poco menos, todos se terminan. Estamos viviendo ese momento y en términos de mantener la convivencia pacífica y las instituciones democráticas, lo mejor que pueden hacer los líderes es hacerse cargo de la parte de poder y la parte de representatividad que cada uno tiene y administrarla de la forma más adecuada, ¿no? Yo creo que, por lo menos, la última noticia que yo logré ver era que Capriles había decidido desconvocar una manifestación que había hoy, o iba a haber hoy de tarde, enfrente. Fíjate vos, en lugar de presentar un recurso jurídico como corresponde, ¿no? Desconozco los procedimientos, pero con los papeles y todo lo demás, se llama a manifestar a la gente enfrente al Consejo Nacional Electoral. Eso es deslegitimar el sistema y eso es transformar un conflicto que se dirime a través de procedimientos reglamentados en un conflicto que se dirime en términos físicos. Entonces, esta es una buena señal, por lo menos, en términos de que se encauce la diferencia, el cuestionamiento, en términos jurídicos. Y si Capriles tiene razón, bueno, tendrá razón. En estas horas está ya viajando el presidente Mujica, de repente lo van a hacer, supongo yo, otros líderes de la región a lo que va a ser la asunción de Maduro el viernes. ¿Cómo se tiene que parar, viéndolo en este caso como un politólogo uruguayo, el gobierno de Mujica ante esta nueva realidad de Venezuela? Porque se habían generado lazos muy estrechos, sobre todo de intervenciones económicas de Venezuela que fueron importantes en algún momento. ¿Cómo pararse políticamente, te digo, como mensaje hacia lo que está pasando allí? Yo creo que Uruguay tiene que continuar a grandes rasgos su política exterior, que implica un lugar de cierto privilegio para Venezuela. No es un país con el que tengamos las mayores relaciones ni políticas ni comerciales, pero es uno de los primeros. Venezuela ha ingresado en el Mercosur, Venezuela participa de UNASUR, en cierto modo es un aliado estratégico y yo creo que Uruguay debe mantener esa relación y en todo caso en la perspectiva de un giro político de acá a algunos años en Venezuela, en todo caso no apostar a la relación personal o a la simpatía política entre los líderes, sino a la relación más institucional. Poner un poco más de distancia en ese sentido, que con Chávez era casi imposible, ¿no? Sí. Por su propia personalidad. Bueno, claro, yo creo que Chávez era el que por sí mismo agarraba y decía, ahí te mando unos barriles de petróleo, te mando unos millones de dólares, o te resuelvo este problema, te compro un banco, te construyo un ferrocarril, yo qué sé. Esto además no va a ocurrir porque Venezuela, o no va a ocurrir en la medida que había venido ocurriendo, porque Venezuela está viviendo una situación económica difícil. Y no está claro que, ¿no? En el contexto del crecimiento de América Latina, Venezuela anda abajo del promedio. Entonces, bueno,
tampoco Venezuela es un socio económico comercial del Uruguay que le pueda hacer grandísimos aportes. Es un socio importante, hay que cultivarlo como cualquier socio, pero no apostar a la afinidad política y apostar más a la relación institucional. Daniel, en el cierre de la nota, ¿cómo imaginás el primer diálogo cara a cara entre el presidente Mujica y la presidenta argentina Cristina Fernández después de lo que pasó? Bueno, va a ser un poco difícil, ¿no? Yo entiendo que la presidenta argentina esté naturalmente ofendida por la forma de referirse a ella, a su marido. ¿Cómo se sale políticamente, digamos? Acá se sale enterrándolo. Mujica ya hizo unas disculpas, hizo dos tipos de disculpas, ¿no? Unas públicas, aunque más bien genéricas. En los medios argentinos, esa audición donde Mujica se disculpa fue reproducida montones de veces y yo creo que en la opinión pública argentina está claro que Mujica se disculpó. Y luego envió una carta personal, que creo que hasta ahora desconocemos el contenido específico. Y lo que tienen que hacer los países y los líderes con esto es dar el incidente por terminado. Ahora, claro, naturalmente, la próxima vez que se encuentren cara a cara no va a ser abrazos y besos, no, será un vínculo ahí un poco más frío, pero pienso que... Ya le tocó a Vázquez en su momento alguna relación de ese tipo con Argentina, ¿no? Bueno, él tuvo problemas, sí, muy específicos, personales con Néstor Kirchner, personales en términos de cómo se vincularon ellos y de que se comprometieron a cosas y no se cumplieron, cuestiones de este tipo, y bueno, eso también generó problemas. Mujica tiene un talante distinto al de Vázquez, ¿no? Más allá que, por lo visto, cuando elabora su propio pensamiento en privado, saca las conclusiones que saca todo el mundo, porque sus dichos no son más que eso. En la forma de vincularse con los actores políticos fuera del Frente Amplio, Mujica es mucho menos confrontativo y mucho más de tirar líneas. Entonces yo creo que en ese sentido esto no debería generar una tensión que se mantenga por mucho tiempo, con represalias. Cristina Fernández se la va a cobrar. Lo dice mucha gente en caliente sobre lo que había pasado, pero hilándolo más fino, ¿puede pasar eso? ¿Puede tensarse la relación con Argentina a raíz de este episodio puntual? Mira, yo, saliendo del carácter personal de alguien que de manera caprichosa decide hacer algo, porque eso siempre puede pasar, los líderes también son personas y tienen su carácter y a veces hacen cosas porque son así nada más, pero pensándolo políticamente, la relación con Argentina ya estaba muy trancada en todos los terrenos relevantes. O sea, no estábamos viviendo un escenario de concordia. Es más, lo que dice Mujica fuera de micrófonos, pero que fue captado por el micrófono, es precisamente esto. No estamos pudiendo resolver ninguno de los problemas que tenemos con Argentina, ¿no? Ni la gasificadora, ni el dragado del canal, que es la agenda que tiene Uruguay con Argentina. Por lo tanto, ¿cuál sería la represalia? Seguir haciendo lo mismo. Es cierto, quizá, si uno imaginaba un escenario donde la posición argentina se fuera a ir ablandando poco a poco, el incidente va a retrasar ese ablandamiento. Eso sí. Por otro lado, también es cierto, a la Argentina el Uruguay no es un actor de poder en el escenario internacional como para que Argentina tenga que andarse cuidando de lo que le hace al Uruguay. Pero también es cierto que el Uruguay y Mujica tienen buena imagen en la Argentina. Entonces, un gobernante argentino que toma represalias explícitas contra Uruguay no va a ganar políticamente. Entonces, bueno, yo creo que ni tiene muchas medidas para tomar, ni le conviene, en términos generales, tomar ninguna represalia. Y bueno, si es por una cuestión de carácter y decirte la tengo jurada, ¿no? ¿Viste? Como, no sé, como un... No pasará por un desplante en algún saludo o alguna cosa así. Bueno, no sé, capaz que imagina alguna forma de vengarse, pero pienso que no va a ocurrir nada particularmente trascendente, que el asunto básicamente está concluido y que simplemente hay que terminar de enterrarlo. Daniel, gracias por haber venido. No, por favor, un gusto. Nosotros nos vamos a una pausa, después vamos a recibir al vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol hablando sobre violencia en el deporte, todo lo que se está negociando por estas horas y conversando, quién tiene la responsabilidad, por ejemplo, dentro de un estadio, son los clubes, es el Ministerio del Interior el que tiene que llevar seguridad allí. Lo vemos después de la pausa.